Vamos a verificar entonces lo que es dentro de nuestro curso de Proyecto Integrador 3, la unidad número 4, que se denomina Plan de Pruebas y Finalización del Proyecto. Dentro de esta unidad número 4, nuestro primer tema se denominaba estándares y mejores prácticas. Ya los ejercicios, como les dije la vez pasada, para este curso lo tienen por allí en el Mil Aulas. Ajá. Dentro de esto hablamos primeramente de ciertas nociones vinculadas con los estándares de calidad. En primer lugar, hablamos de tres definiciones básicas. Tendríamos entonces la métrica, que es un valor ideal, un valor de referencia que se establece para poder controlar un proceso específico. Tenemos la medición, que es el valor real que se toma directamente del sistema en algún momento de tiempo dado. Fíjense que si nosotros nos guiáramos nada más por métricas y mediciones, sería imposible que se aceptaran los valores, porque recuerden que por distintas condiciones ambientales, condiciones internas, etcétera, siempre van a existir por lo menos pequeñas variaciones y sería muy raro el obtener en varias lecturas consecutivas ese valor ideal que hemos establecido. Por ello es necesario establecer un rango de tolerancia. El rango de tolerancia no es otra cosa sino una variación permisible dentro de lo que es esas mediciones que estamos tomando. Ya todo esto recuerden que lo habíamos visto en detalle anteriormente. Simplemente estoy tratando de hacer un repaso rápido y general sobre los principales aspectos. Tenemos entonces que una métrica nos indica de qué manera el proceso de control de calidad evaluará el sistema en base a los valores medidos dentro de los rangos de tolerancia establecidos a fin de tomar decisiones asertivas. Vean que aquí tenemos los tres términos en un solo concepto, viendo ¿cómo se dice? Lo vinculados que se encuentran ellos entre sí. De allí, lo siguiente sería hablar acerca de los estándares de calidad. Vean que decimos que son los niveles mínimos aceptables de calidad que debe tener el software basado en una serie de métricas ya preestablecidas. Allí nuevamente estarían presentes los tres elementos. Cuando hablamos de niveles mínimos aceptables, estaríamos hablando de un rango que debe tener el software. Estamos hablando de esa medición que realizamos y basado en una serie de métricas preestablecidas ya estaría directamente ese tercer concepto. Dentro de esto hay diversos factores que podemos considerar. Tenemos los procesos, que no es más que ese conjunto de pasos, ese conjunto de procedimientos, de metodologías que utilizamos para poder desarrollar lo que queremos alcanzar. Tenemos las estrategias, que sería esa planificación necesaria, ese conjunto de ideas que debemos nosotros y de políticas que debemos nosotros eh, tener para poder llevar ese proceso a cabo. Fíjense que aquí entran en juego, en el caso de nosotros, las diversas metodologías de desarrollo de software que deseemos implementar. Tenemos los recursos, que serían esos elementos disponibles que vamos a utilizar para poder alcanzar esas metas. En estos recursos entraría el tiempo, los materiales,
eh, el recurso humano y etcétera. Fíjense que cuando estamos hablando de desarrollo de software, el principal recurso que nosotros vamos siempre a tener en cuenta es ese factor humano. Cuando hablamos de la estructura organizacional, estaríamos hablando de la manera en que nosotros vamos a gestionar todo ese conjunto de elementos para poder llevar a cabo nuestros objetivos. Vean que aquí se establece una serie de responsabilidades, de roles, de cargos, etcétera, que nos permitan de alguna manera adecuar eso que estamos haciendo a lo que realmente pretendemos lograr. Los documentos van a representar ese registro que se debe llevar acerca de nuestro progreso, acerca de lo que estamos haciendo, sirviéndonos el mismo como evidencia y también como herramienta para la mejora de calidad. Estos documentos pueden ser de diferentes tipos dependiendo del momento en el cual nos encontremos. Tenemos documentos como la lista de requerimientos, el acta de constitución del proyecto, los casos de uso, diagramas entidad-relación, lista de entregables, acta de aceptación, etcétera. La variedad es bastante amplia. Sus características y los que vamos a usar específicamente van a depender de cada caso en particular. Debemos recordar también que cuando nosotros estamos trabajando en lo que es desarrollo de software, hay tres elementos que no deberíamos descuidar. En primer lugar estaría la satisfacción del cliente. Vean que ese es el propósito fundamental de cualquier negocio, satisfacer las necesidades de ese usuario, de ese cliente, y esas necesidades donde las vemos a través de esos requerimientos que hemos establecido. Pero deben recordar entonces también que esos requerimientos no son estáticos, sino que son dinámicos y evolutivos, por lo cual pueden cambiar en cualquier momento durante el proceso, siendo entonces también parte de esta labor el gestionar adecuadamente dichos cambios. En segundo lugar, tenemos la competencia. Nosotros, en la mayoría de los casos, no vamos a ser la única empresa que se encargue de prestar determinado servicio, sino que van a haber otros que van a estar compitiendo con nosotros para ganarse a esos clientes potenciales e incluso a los que ya nosotros tenemos trabajando con ellos, por lo cual debemos tratar de siempre tener los mayores niveles de calidad posible, cumpliendo con las diversas normas y estándares internacionales que permitan certificar esto. En tercer lugar, tendríamos los defectos. Debemos ser conscientes del hecho de las consecuencias que pueden traer los defectos que se produzcan en nuestros productos, en nuestras creaciones, donde estos van a ser responsabilidad nuestra también, por lo cual es indispensable procurar minimizar este tipo de situaciones. También hablamos dentro de este primer tema acerca de los niveles de madurez del software a través del modelo de madurez de capacidad integrado CMMI. Fíjense que este modelo presenta tres dimensiones fundamentales. En primer lugar estarían las personas, quienes se encargan de ejecutar los diferentes procedimientos para alcanzar las metas propuestas.
los cuales deberíamos tratar de que en todo momento estén totalmente capacitados y motivados respecto al trabajo que deben hacer. En segundo lugar, tendríamos los procedimientos o procesos. Es aquel conjunto de actividades que debemos cumplir mediante lo que es, o mediante no, para lo que es alcanzar esos objetivos que hemos establecido. Como ya dijimos, van a ser ejecutados por las personas. En tercer lugar, tenemos las herramientas. Allí estamos haciendo énfasis en todo tipo de tecnologías, de metodologías que podemos utilizar para apoyar a las personas durante la realización de los procedimientos. Como pueden ver, esos tres dimensiones están íntimamente ligadas entre sí, ya que si no hay personas, ¿quién va a ejecutar los procesos? Si no tenemos un proceso, ¿para qué vamos a controlar personas? Y las herramientas se utilizan para que las personas realicen los procesos. Aquí tenemos una clasificación de los niveles del modelo CMMI. Comenzamos por un nivel inicial, donde el éxito depende del esfuerzo individual de cada una de las personas. Esto lo que significa es que si, por ejemplo, tenemos un problema, yo tengo un problema, estoy trabajando en una empresa, yo debo buscar por mi cuenta cómo resolver, porque no existe ningún tipo de procedimiento preestablecido para tal fin. Y esto va a llevar en muchos casos a que las soluciones que yo planteo para resolver mis problemas puedan afectar de manera negativa tanto a otras personas de mi área como al funcionamiento general de la empresa. Pero allí lo que se busca es eso, que la persona resuelva. Vean que en este tipo de situaciones, aunque se cumple con el proceso, generalmente se sobrepasan los costos y los tiempos planificados. En segundo lugar, tenemos el nivel repetible. En este nivel ya existen ciertos procesos documentados, pero solamente a nivel del área de trabajo, donde los mismos van a ser coordinados por el líder de esa área. Y por lo tanto, va a ser difícil de poder controlarlos adecuadamente, así como de garantizar que los efectos de los mismos sobre otras áreas no sean negativos. En tercer lugar, tenemos el nivel 3 o definido. Aquí ya se comienza a trabajar de manera integrada. Esto quiere decir que los procedimientos son compartidos entre todas las áreas, minimizando con esto cualquier efecto negativo que pudiera existir previamente. Y estaríamos trabajando en este nivel aún a nivel cualitativo. El nivel 4, llamado gestionado, ya se comienza a trabajar de manera cuantitativa, donde existen medidas tanto para el producto como para el proceso y se van registrando los valores de calidad. Esto nos permite trabajar ya con datos históricos en vez de utilizar valores empíricos y además de ello improvisados. Finalmente tenemos el nivel 5 que se llama optimizado, donde vamos a tratar de buscar lo que es la mejora continua. Es decir, el tratar de que ese sistema ya no sea el que nos controle como pasa en el nivel 4, sino que nosotros podamos adecuarlo
a nuestras necesidades y características particulares, obteniendo con ello las mayores ventajas competitivas. Aquí tenemos, vea que aquí está lo mismo, pero está presentado más como imagen. El nivel 1 no es predecible, hay control mínimo porque cada solución depende del empleado. El nivel 2 es planeado y ejecutado conforme una política, pero aquí las decisiones, las acciones van a depender solamente del jefe. El nivel 3 es caracterizado y bien difundido. Ya se trabaja de manera coordinada entre las distintas áreas y componentes de la empresa. El nivel 4 decimos que la empresa ya está adaptada al software y comienza a trabajar ya, digamos que con algunos valores cuantitativos. Todo lo anterior trabajaba solamente desde un punto de vista cualitativo. Y tenemos aquí el nivel 5 donde el software ya se ha adaptado a lo que es la empresa y se va produciendo lo que es un proceso de mejora continua. Recordemos que durante todo este proceso de maduración del software se va a ir acumulando información, la cual debería ser guardada para cuando lleguemos a lo que es los niveles superiores, podamos usarla para trabajar con esos valores históricos, beneficiando con ello los diferentes procesos que estamos analizando. Recordemos que el interés que deberíamos tener es centrarnos en la calidad, no en la cantidad. No necesitamos tener muchos procesos, sino tener buenos procesos. Además de esto, estábamos también conversando en esa oportunidad que actualmente el software es un componente esencial para las actividades modernas, no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel personal y en cualquier ámbito de la vida diaria. Vean que es muy difícil actualmente pensar en ciertas operaciones, ciertas actividades que realizamos rutinariamente si no contáramos con el apoyo de los dispositivos celulares, computadores y otros por el estilo, es decir, del software. Pero esto ha traído ciertos problemas, ya que van a existir múltiples enfoques para lo que es el desarrollo de soluciones de software. Es decir, que esta difusión, este crecimiento de la búsqueda de soluciones de software ha traído que cada quien pueda pensar en solucionar a su manera. Y esto resultaría sumamente contradictorio y problemático. De allí que se busca utilizar un conjunto de normas y estándares que permitan unificar este tipo de procesos. No es que todos van a trabajar de la misma manera exactamente. Aquí lo que se busca es que todos trabajen en base a un mismo esquema, adaptándolo a sus necesidades particulares. En este caso hablamos del Comité de Normalización de Ingeniería de Software y Sistemas de Información, que sería el ente encargado de lo que es la parte de desarrollo de software, de normalizar ese proceso aquí en el Perú, donde sus normas comienzan con el siguiente identificador: NTP, norma técnica peruana, guión, la norma en la cual se basa, en este caso por lo general es ISO y IEC, y después el número de la norma. Fijémonos que cuando hablamos de ISO estamos hablando de la oficina de la Organización Internacional de Estandarización, la cual está enfocado más hacia lo que es la parte lógica del computador. Mientras que cuando hablamos de la parte de
IEC estamos hablando de la Comisión Internacional de Electrotécnica. Esta está enfocada más en lo que es el hardware, es decir, los componentes físicos del computador. Aquí tenemos algunas ventajas y desventajas de la utilización de normas y estándares. Vean que como ventajas podemos decir que en primer lugar estamos aprovechándonos de la experiencia de otros. Esto nos va a terminar evitando, en la mayoría de los casos, caer en los errores que ya otros cometieron y avanzar de esta manera de forma más rápida y segura. En segundo lugar, tendríamos un ahorro, porque podemos recordarnos de la anterior. Recordemos que cada vez que caemos en errores, en problemas, va a tener un costo tanto en tiempo como en esfuerzo y en dinero. Entonces, aparte de ese ahorro de costo, también tenemos el hecho de que el desarrollar nuestras propias políticas es costoso y muchas veces poco exitoso. Pero si ya existe una política similar, una norma, un estándar establecido, nosotros podemos adoptarlo y después adaptarlo para así aprovecharnos de esa metodología ya existente. Tenemos también que en los casos de outsourcing va a haber mejor comunicación entre las partes si ambos usan las mismas normas y estándares. Y en los casos de auditoría ya no habría la necesidad de que se creen nuevos estándares, sino que se utilizarían los ya existentes, reduciendo trabajo a lo que es el auditor y el proceso correspondiente y permitiendo al auditado tener información acerca de los aspectos que debería tener en consideración de manera anticipada. En cuanto a las desventajas, en primer lugar, las normas y estándares son de tipo general o genérico. Es decir, ellos no cubren todos los detalles específicos de un tema, sino que lo presentan de manera general para que después pueda ser adecuado a cada caso en particular. En segundo lugar, no hay un único estándar que abarque todos los temas. Esto hace que si nosotros queremos normalizar nuestras, nuestras operaciones, vamos a tener que implementar varias normas o estándares de manera consecutiva para con ello poder lograr alcanzar alcanzar esa meta de normalizar nuestro sistema. Continuamos entonces. La siguiente es que debemos recordar que la implementación de normas y estándares es un proceso que va a requerir de todas maneras de cierto esfuerzo y de cierto costo para poder ser implementada. E incluso vamos a tener que enfrentar lo que es esa resistencia al cambio que es natural del ser humano para poder aplicar las diferentes normas y estándares de manera adecuada. Debemos recordar que una norma es de aplicación voluntaria. Por lo tanto, se supone que no podemos ser obligados nosotros a adoptarla. Esto es cierto en la teoría, pero en la práctica recordemos que si por lo menos en el mercado existe una norma establecida y nosotros queremos participar en ese mercado, la única manera de ir en igualdad de condiciones es el asumir esa misma norma como propia
para poder ser aceptados por el mercado. Entonces vean que indirectamente el mismo mercado nos está obligando a asumir la norma, pero de manera tácita. Nosotros debemos decidir a final de cuentas si implementamos la norma o no. Pero en la mayoría de los casos terminamos aceptándolas para poder competir correctamente con el resto de las empresas o negocios del ramo. Aquí tenemos algunas ventajas que son brindadas por lo que es la aplicación de normas y estándares a nivel de los productores, en este caso de nosotros como desarrolladores. Tenemos algunas ventajas para lo que es los clientes y algunas ventajas para lo que es el Estado o gobierno. Fíjense que a final de cuentas la implementación adecuada de normas y estándares va a beneficiar a todos los componentes del proceso. Ahora bien, nos faltaría de este primer tema hablar de lo que serían buenas prácticas. Buenas prácticas igualmente son una serie de parámetros, de conductas que nosotros podemos o que son recomendables asumir para poder tener un mejor proceso, en este caso de desarrollo de software. Dentro de estas buenas prácticas, nosotros podemos nombrar varias. En primer lugar, algo muy importante es la definición de los requerimientos. Esto debería hacerse desde el principio de la forma más detallada posible, más correcta posible, porque recordemos que los requerimientos son el pilar fundamental que nos va a permitir definir con claridad todo lo que vamos a hacer a partir de allí. Y además de esto nos van a servir como punto de referencia para lo que es la evaluación del sistema. En segundo lugar, tendríamos la técnica de dividir y vencer. Fíjense que cuando estamos frente a problemas grandes o desarrollos grandes de software, lo más factible es separarlo en componentes menores que nos permitan entonces ir asumiendo soluciones parciales más simples, más posibles de alcanzar. Y esto nos va a llevar a final de cuentas a resolver el problema general. Tenemos también que elegir adecuadamente el entorno de trabajo que vamos a utilizar, el cual debe adaptarse a las necesidades del proyecto en forma correcta. No siempre la mejor opción es usar el mismo entorno de desarrollo para todas las aplicaciones, porque nosotros podemos en ciertos casos conseguir opciones más adecuadas que nos permitan a nosotros el obtener con mayor eficiencia, eficacia, los objetivos planteados. Esto nos implicaría a nosotros actualizar los diversos entornos de trabajo cada vez que sea posible y no limitarnos a uno solo, sino debemos tratar de tener dos, tres, varios entornos que se puedan adaptar para diferentes tipos de situaciones. También tenemos por aquí la necesidad de estandarizar las reglas del desarrollo. Recuerden que algo importante para poder lograr una buena construcción del software
es que el mismo sea comprensible, que sea reutilizable. Y si nosotros creamos componentes personalizados en muy alto grado, es muy probable que cuando sea el momento de la actualización y sea otra persona la encargada o aún siendo nosotros mismos, tengamos problemas para realizar dicho proceso. Por eso es que debemos estandarizar nuestras reglas de desarrollo, es decir, compartir una forma de trabajo común. Es como meter este tipo de componentes que tenemos en la parte superior de distintos colores y formas en cajas iguales para poder unificar nuestros procesos y hacerlo más compatible. Podemos ver como el ejemplo tener un montón de cajas de diferentes tamaños en un depósito. Esto haría que nosotros tuviéramos un gran trabajo a la hora de buscar, de organizar dicho material. Pero si en cambio todas las cajas fueran de la misma forma, del mismo tamaño o al menos bastante similares, el proceso de organización sería más rápido y sencillo y ya podríamos inclusive aprovechar mejor dichos recursos, dichos componentes. Aquí tendríamos entonces como siguiente elemento tres metodologías que nos ayudan a optimizar nuestras aplicaciones. En primer lugar, tenemos la estrategia DRY, la cual se denomina Don't Repeat Yourself, es decir, no te repitas. Aquí lo que estamos hablando es que hay que reducir en lo posible la duplicación de código. Si nosotros tenemos una función que se va a utilizar en varias ubicaciones de la aplicación, deberíamos sacarla y construir con ella un bloque que nos permita llamarlo de manera repetida cada vez que haga falta, en lugar de volverlo a copiar y pegar. Recuerden que si yo, mientras más línea de código tenga, hay mayor posibilidad de error y el rendimiento se reduce. Si por ejemplo yo tengo una función de 50 líneas que yo llamo en 10 ubicaciones diferentes del programa, si la voy a copiar y a repetir, voy a tener 500 líneas utilizando. Y voy a tener 500 líneas que debo verificar que no tengan errores. Pero si yo la misma función la convierto en un módulo, en un componente externo que yo pueda llamar en el momento que sea necesario, tendría solamente 50, 60 líneas de código. Es decir, estaría ahorrando muchísimas líneas de código, mejorando mi rendimiento y la posibilidad de error también se minimizaría. Entonces la idea es eso, no repetir los fragmentos de código, sino aplicar esas técnicas de optimización que nos llevan a modularizar y a convertir los componentes en funciones reutilizables. Tenemos también otra que se llama KISS, que significa manténlo simple, no te compliques. Vean que muchas veces la mejor solución es la más sencilla. No debemos buscar soluciones complejas a problemas comunes. Debemos buscar siempre aquellas que sean más fáciles de diseñar, ejecutar y mantener para así poder tener mayor aprovechamiento de nuestro trabajo. Tenemos otro llamado YAGNI. Esta sería no vas a necesitarlo. ¿Qué es lo que pasa con esta estrategia de optimización? Nosotros, por lo general, nos vamos a ver tentados a añadir funciones y elementos adicionales a la aplicación que no han sido solicitados. Y esto, a pesar de que parece una buena práctica, puede ser bastante problemático. Por una parte,
Si nosotros desarrollamos una función y no la validamos primero con el cliente para que él nos las acepte, a final de cuentas nada nos garantiza que él va a pagar por ese trabajo adicional, sino simplemente va a ser trabajo extra voluntario que hemos realizado. Y esta no es la idea. En segundo lugar, el tiempo que utilizamos y los recursos que invertimos para ese componente que no era necesario, se lo estamos quitando a otros componentes que sí nos habían solicitado de manera obligatoria, pudiendo causar esto fallas en lo que es el presupuesto y el cronograma. Entonces allí tendríamos por lo menos dos situaciones que nos dicen que no debemos añadir elementos innecesarios o elementos que no han sido validados por el cliente. En tercer lugar, fíjense que también puede darse el caso de que esa solución que nosotros estamos implementando adicional, el cliente a final de cuentas nunca la utilice porque no está dentro de sus operaciones regulares y termine convirtiéndose en código muerto dentro del programa, o inclusive que cuando la vaya a utilizar hayan cambiado los requerimientos y la función se convierta en inútil o estorbe a lo que es el cumplimiento de otro requerimiento que pueda surgir posteriormente. Otra cosa interesante sería este número 8 denominado no inventes. Muchas veces nosotros buscamos crear nuestras propias soluciones a problemas que ya han sido previamente resueltos y que se encuentran estandarizados. Si existe, como yo les decía siempre en clase cuando estábamos en cuestiones de programación, si existe ya una función prediseñada que ejecuta el procedimiento que ustedes necesitan, no tienen por qué estar inventando de nuevo la rueda, volviendo a crear su propia función. No tienen que complicarse con ello. Lo que tienen es que adaptarla a lo que ya ustedes están necesitando. Entonces, eso, si hay una solución preexistente, no hace falta que ustedes vuelvan a recrear. Otra cosa, no se olviden de comentar el código. Esto va en beneficio tanto de ustedes mismos como de cualquier otra persona que tenga posteriormente que encargarse de su mantenimiento. No piense que no lo voy a comentar porque así me tienen que llamar a mí cada vez que se presente cualquier problema. Resulta ser que muchas veces esto no es así. Muchas veces nosotros no podemos estar o inclusive muchas veces hasta nos olvidamos de la manera en la que planteamos algún detalle de la solución y no conseguimos volver a resolver ese detalle de la misma manera, no lo entendemos correctamente en un momento posterior, situación que puede ser evitada mediante una simple línea de comentario. Otra cosa, debemos estar pendientes en todo momento de la seguridad, tanto a nivel de acceso como a nivel de disponibilidad, de confiabilidad y de integridad de nuestros datos. Debemos probar el código de manera intensiva, debemos probarlo lo suficiente para garantizar que hemos detectado la mayor cantidad de fallas posibles y minimizar aquellas que puedan ser encontradas por el cliente en el momento de su utilización. Otra cosa también, recordemos que aunque estemos utilizando metodologías ágiles o tradicionales, siempre debemos de una u otra manera documentar nuestro proceso de desarrollo de software.
No estoy diciendo que tiene que ser una documentación exhaustiva siempre, pero sí tiene que ser una documentación suficiente que resulte útil cuando se presente cualquier tipo de eventualidad. Vean que si nosotros logramos cumplir con todas estas propuestas que se han presentado hasta este momento, vamos a facilitar lo que es la escalabilidad, el mantenimiento y la prueba de nuestro sistema. Y esto va a ser beneficioso tanto para el cliente como para nosotros mismos. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a este tema 4.1? Sí, profesor, disculpe la molestia. ¿Pasó el PPT de esta clase? Estos son los mismos que ya ustedes tienen. Lo que estoy haciendo un repaso. Ya, profesor, eso es lo que voy a escribir. Gracias. Entonces no los quise subir, puedes subir los cuatro de uno en uno y todo eso lo deben tener y si no está en la plataforma.